Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. ¿Quién diría, no es cierto? El mundo entero pareciera que está trabajando en unificarse. La globalización nos hace a todos parte de un solo sistema. Tratamos de generar acuerdos conjuntos. Se crea, por un lado, la Unión Europea. Aquí nosotros tratamos de hacer nuestros acuerdos multilaterales. Pareciera que el mundo se está uniendo, pero de pronto aparece una disonancia muy fuerte, como la del pueblo catalán, que nos deja a todos impresionados. Una determinación de hacer un referéndum no aceptada por el gobierno central de España, y muy de a malas, este fin de semana se realiza el referéndum con una serie de agresiones de parte del gobierno de Madrid. ¿Quién diría, no es cierto? Pensábamos que todo este tipo de intentos de independencia se habían muerto junto con lo que fue el ingreso a la democracia de los grupos terroristas que en algún momento estuvieron en el mundo también español, pero en este caso en lo que son la parte más alta. No son los catalanes, son los... ayúdame, son los vascos, el pueblo vasco con ETA y todo aquello, y Batasuna y todo lo que se creó. Pero bueno, parecía que eso ya se había acabado. Sin embargo, los catalanes, que ya de un tiempo a esta parte están trabajando en no solamente una autonomía, sino en una independencia, han quebrado, han hecho un clivaje en la historia de Europa, me parece a mí, a partir del día 1 de octubre. Donde realmente corrió sangre en España. ¿Será que vamos a seguir hablando de España o será que en un tiempo más vamos a tener que hablar de las Españas como era antes? Muy bienvenido, él ha estado trabajando en el área diplomática allá en España, en Madrid. Álvaro del Pozo, abogado, además él es diplomático de carrera y experto en temas internacionales. Yolé, qué gusto verte, ¿cómo estás? Qué terrible lo que está viviendo Cataluña. Verónica, un gusto como siempre estar acá en esta mesa, hoy con Andrés. No es el motivo más alegre que podamos comentar hoy, es triste para las personas que de alguna manera hemos aprendido a querer a España en su conjunto. De verdad, yo tengo la dicha de haber tenido mi formación en España, primero efectivamente en Cataluña, donde he hecho un posgrado en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, porque ellos todavía han recuperado la posibilidad de hablar en su idioma, que es el catalán. Entonces, y luego en Salamanca, o sea, uno ama ese país, pero qué pena que esté viviendo eso. Por eso digo, ¿será que vamos a hablar de las Españas dentro de poco? Andrés Torres, él es politólogo, pero además experto en temas internacionales y analista. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Verónica, un placer estar en tu programa otra vez, además con Álvaro, que es un colega que admiro y respeto mucho, así que gracias por invitarme con un tema tan delicado y tan importante para el mundo, no solamente para España. Tú eres Torres y Olé, pues, ¿no? También. Torres, así es. Pero claro, todos tenemos ahí la vena española, sin duda. Bueno, la madre patria dejó de ser la madre, se volvió la madrastra, sobre todo para el mundo catalán. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Decenas de heridos durante el enfrentamiento policial que Rajoy, por lo visto, tomó como decisión enviar a Cataluña para no permitir que se realicen esos comicios. Vamos a ver la nota, por favor. Un total de 38 personas han resultado heridas, 3 de ellas graves, durante los enfrentamientos que han tenido lugar en los puntos de votación electoral, según ha informado la Consellería de Salud de la Generalitat.
Decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han irrumpido a la fuerza en al menos una docena de colegios electorales repartidos por Cataluña con el objetivo de requisar urnas y papeletas para evitar el referéndum. En respuesta a la operación llevada a cabo por los agentes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el Estado está demostrando que solo tiene la fuerza y la imposición como argumentos para intentar convencer a los catalanes. La violencia injustificada, desmedida e irresponsable del Estado español hoy no solo no ha impedido el deseo de los catalanes de votar, de poder decidir libremente su futuro, sino que ha contribuido a aclarar y a despejar todas las incógnitas que teníamos que resolver hoy. Puigdemont también ha afirmado que al final del día serán muchos los catalanes que habrán votado y ha dicho sentirse emocionado por la defensa ciudadana de los puntos de votación. Describe el coraje, la dignidad, la valentía de gente como aquí en Sant Julià con el alcalde, los vecinos, pero que en toda Cataluña está volviendo a hacer colas pacientemente, aguantando la lentitud que ha provocado esta acción injustificada e injustificable. Unos episodios de tensión que no solo se han vivido entre los agentes y los ciudadanos que se agolpaban a las puertas de los colegios, sino que también han provocado choques de gravedad entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Qué cosa tan impresionante lo que se ha vivido. Pero vamos a ponernos en actas, en todo caso, entenderemos un poco la situación. Es increíble lo que Rajoy ha hecho. A mí hasta ahora no puedes en un gobierno democrático, un momento, amparado en que ese referéndum no tendría que realizarse porque no era legal ni legítimo según las leyes españolas, pero sí según la normativa autónoma del gobierno de la Generalitat. Explícame, por favor. A ver, a mí me gustaría aprovechar un minuto, por Dale. lo menos, para darle un contexto histórico a esto, ¿no? Sí, Porque sí, hay una sí. discusión realmente si Cataluña siempre ha sido independiente, Ya. que hay un sentimiento ahí muy arraigado de la independencia, y evidentemente incluso la historia todavía nos ha puesto en una sola versión. Es decir, se calcula que a partir del siglo XI, XII ya la región esta de Cataluña tenía ciertos rasgos de región independiente. No podríamos hablar de Estado porque el Estado moderno es a partir del siglo XVIII. Sin embargo, era un principado de Cataluña que dependía en su momento también de la corona de Aragón, Claro. el reino de Aragón. Pero se casaron pues ahí, ¿no es cierto? Claro, ahí sucede la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones. Claro. Felipe V gana, los catalanes apostaron a los Austrias, perdieron. Obviamente Se querían ir para ese lado. Exactamente, los catalanes pierden, son derrotados y ahí obviamente la corona española empieza a mermar y terminar con esos rasgos de independencia, 1714. Que ni siquiera les permitían usar su lengua. Eso sí, ¿no es sobre cierto? todo en el Posterior. franquismo, Oh, ¿verdad? ya, ok. Entonces, posteriormente tenemos la España que hoy conocemos, con una segunda república, 1931, donde se recupera parte de la autonomía catalana, dentro de ese fuero de autonomías españolas, hoy 17 autonomías en diferentes velocidades. En 1936 tenemos la guerra civil y es ahí donde se da la mayor Radicalidad el de mayor golpe repente, a la sí. autonomía catalana, Sí. prohibición del uso de su idioma, etcétera, etcétera. Franco es muy duro. Franco, con la los dictadura catalanes, sí. franquista es muy dura con Cataluña. 75 muere, el 79 se recupera de alguna manera ciertos fueros de autonomía. ¿Ya? El 79, ahí va la historia caminando sin mucho problema, y el 2006 tenemos que inscribir esta fecha como un dato fundamental. Zapatero, ¿no? Sí, Cataluña logra en su estatuto autonómico el reconocimiento como nación y el control financiero, 2006. El 2010, el partido actual gobernante, el PP, también presenta un recurso de inconstitucionalidad a esa declaración de nacionalidad y nación. Y el tribunal falla indicando que Cataluña no es una nación en sí misma, ¿ya? Por lo tanto, retrocede ese avance que había tenido la autonomía catalana. Por lo tanto, a partir del 2010 se va generando un camino que ahora estamos en ¿Qué es lo que 2017, estamos lo que viviendo? estamos Sí. viviendo, ¿verdad? Pero absolutamente paralelo a lo que era el gobierno central, porque el gobierno central no acepta, pero ellos siguen avanzando a pasos agigantados en pos de estas sus O sea, el tema ahí es que el 2010
el PP logra este retroceso Sí. de Cataluña. Sin embargo, el 2017, cuando tú hacías referencia a este referéndum, debemos reconocer que también no tenía la legalidad como para llevarse a cabo. Es decir, ya había declarado el Tribunal Constitucional que era ilegal el referéndum. Por lo tanto, una inamovilidad del gobierno central, pero a la vez también tenemos que ser claros, ha habido una provocación extrema de parte de los gobernantes de Cataluña. Y creo que hay unos tintes políticos, porque legitimidad, incluso la legitimidad está puesta en cuestión. ¿Cuántos catalanes? El 2014 hubo una votación simbólica. Sí. Votaron 32%, el 80% estuvo a favor, pero era simbólica. Ya. Ahora es 46%. Hasta antes del 1 de octubre se decía que era 41%. Ok. Obviamente, este momento No es de significativo, tensión, por supuesto. este momento de tensión seguramente va a cambiar esas cifras, ¿verdad? Yo Y se creo- van a entrecherar las posiciones. Por lo tanto, como primera intervención... Yo creo que Rajoy les ha hecho un flaco favor. O sea, Rajoy es, como ustedes decían, el Rocha de Evo Morales. Rajoy ha cometido un error tan grande en mandar a la policía que ahora ha fortalecido, ha victimizado a esa sociedad catalana que además económicamente es muy fuerte dentro de lo que es España, que lo iremos hablando más adelante. Errores políticos a estas alturas. Para ti, ¿cuál es el diagnóstico que tienes sobre esto? Yo creo que hay dos formas de analizar esto. Hay varias formas que se complementan todas entre sí. La histórica que plantea Álvaro y la otra desde la ciencia política. Me acuerdo que en el año 2003 aproximadamente, 2004, llegó Dieter Nolen, que era director de la Facultad de Ciencia Política de Heidelberg en Alemania, Ya. y Joan Prats, y me invitaron a comentar un paper de Dieter Nolen sobre las autonomías. En el momento de efervescencia máxima de la autonomía en Santa Cruz, el nacionalismo camba en su máxima expresión, y me acuerdo que Orlando Cadíez era presidente interino de Bolivia en ese momento y estaba comentando el paper. A mí me tocaba comentar el documento de Dieter Nolen y estaba con Joan Prats a mi derecha y Dieter Nolen y yo estaba comentando como boliviano. ¡Qué maravilla! Dieter Nolen comienza diciendo, la autonomía es el veneno que acabará con la unidad de Bolivia. Y yo cuando escucho esa frase de Dieter Nolen, además con todo el cruceñismo, en su máxima expresión de nacionalismo, en su máxima efervescencia, quería desmayarme, nos van a linchar aquí, ¿no? Me tomó varios años entender esa frase de Dieter Nolen. Tuvimos discusiones de 3 días en el Hotel Los Tajivos con Joan Prats y Dieter Nolen, los tres, entre vinos y cenas de este tema, y aprendí tanto que hoy día tiene un sentido al ver este tema. Cierto. Y cuento esta anécdota, ¿por qué? Bueno, pero bueno, las autonomías de España y las Dieter autonomías Nolen nuestras son... Dieter Nolen decía Total. que las autonomías son una mala solución a un problema y no terminan de resolver los problemas porque no atacan las verdaderas causas de los problemas. Y Joan Prats decía todo lo contrario, es más bien es la mejor forma imaginativa de ir solucionando de forma asimétrica las diferentes necesidades de cada región. ¿A qué se refiere? Todos los países somos el invento de una guerra y de la violencia, no somos por racionalidad creados de una forma u otra. Seguro. En la medida que la racionalidad de la democracia, la razón, la igualdad se va creando en una sociedad, la conciencia de las irracionalidades de la guerra se van manifestando de manera más fuerte. Entonces las nacionalidades, las culturas, tal, y estos van demandando cada vez más poder local. Dieter Nolen decía, los alemanes somos mucho más pragmáticos, sabemos que eso es real y en lugar de lo atacamos directamente y creamos el federalismo. Todos son iguales, todos tienen poder legislativo, judicial, tal. La diferencia entre federalismo y autonomía es que el federalismo te dice, tú tienes poder ejecutivo, judicial y legislativo en tu región y perteneces a un conjunto que une a todos. Sí. Eso es una federación. Sí. Y la autonomía Que eso dice, es lo que apostaron los catalanes en algún momento. tú tienes lo que Solicitaron quieras, aquello. tú tienes lo que quieres según tus competencias. Entonces, si tienes la capacidad de tener legislativo y judicial, tienes los dos. Si tienes una sola, uno solo. Y te va dando competencias según tu capacidad. Entonces, a
amorfa, a esa, digamos, no definida forma de gobierno, se llama autonomía, que es muy clara. Entonces Dieter Nolen decía, el problema de que haces esto es que siempre te van a pedir más, y no hay límite. Lo bueno que hace el federalismo es ya te da todo y dice ya no hay nada más que pedir, hasta aquí se queda, y aquí eres independiente, pero no tan independiente. Correcto. Entonces, esta discusión fue muy fructífera y muy interesante, y las dos tienen sus buenos argumentos. Lo importante que nos muestra hoy día Cataluña es que, y lo que decía Joan Prats en su momento es, las demandas catalanas de independencia, las demandas vascas de independencia, todo esto son herramientas, no son verdaderas, quiero ser independiente, porque no saben ni qué van a hacer cuando sean independientes. Sí, claro. Son herramientas para negociar más competencias, más y más. Y lo que decía Dieter Nolen, claro, como les has dado autonomías y esa ventana la has dejado abierta, siempre va a haber este conflicto. Si les das todo de una vez y los dejas que vayan madurando solos a su ritmo, es mucho más fácil. Entonces, son teorías. Eso es lo que ha sucedido exactamente en Cataluña. Son dos visiones desde la ciencia política, uno desde el federalismo y otro desde el autonomismo. Entonces, ¿qué está pasando hoy día en Cataluña? Está pasando que ante la debilidad del gobierno central, porque cuando los gobiernos centrales son fuertes, legítimos, muy populares, etcétera, las partes tienen menos posibilidad de demandar más competencias. Aquí ha habido un debilitamiento del gobierno central, un debilitamiento de la imagen de la monarquía también, ¿no? El anterior rey ha salido con una imagen debilitada de la monarquía. Todas estas debilidades institucionales han dado paso a que las otras instituciones subnacionales se fortalezcan y demanden más fuerza. Okay. Ahí me quiero quedar, por favor, porque lo que se ha vivido ha sido impresionante y justamente un gobierno débil, sin duda alguna, lo que hace primeramente es utilizar la fuerza para poder someter a aquellos que están intentando. Recordemos que los catalanes han hecho una serie de intentos antes de negociación, de acercamiento, propuestas sobre federalismo, pero desafortunadamente nunca se les prestó la atención que merecían y esto ha reventado. Ada Colau, ella es alcaldesa de Barcelona, ha exigido la dimisión de Rajoy, pero además que se retiren inmediatamente las fuerzas policiales. En este momento los catalanes se encuentran en un paro, pero absoluto, no hay ni carreteras en este momento que lo unan con otras partes del país, de España, porque están defendiendo lo suyo. Pero vamos a escuchar lo que dice Ada Colau. Lo primero que quiero decir es que como alcaldesa de la ciudad de Barcelona exijo que se paren inmediatamente las actuaciones policiales ordenadas desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno del Estado, contra una población pacífica e indefensa. Que se paren, son intolerables en democracia las imágenes que estamos viendo en Barcelona de cargas policiales absolutamente brutales contra gente mayor, gente joven, gente de todo tipo, contra gente que simplemente está en la calle de manera pacífica, ejemplar, reivindicando derechos y libertades como debe ser en democracia. Por tanto, exijo que se paren inmediatamente las actuaciones policiales para que se pueda emprender el diálogo político, que es lo que debería prevalecer siempre en democracia. Dicho esto, quiero decir también, claramente Mariano Rajoy no está a la altura de sus responsabilidades de Estado. Alguien que tiene responsabilidades de Estado tiene que proponer soluciones, tiene que buscar la manera de generar diálogo, consensos, de desbloquear y no de bloquear los problemas. Llevamos ya muchos años asistiendo a la falta de diálogo, a la falta de escucha, y que Cataluña ha recibido siempre un no por respuesta, sin ninguna propuesta alternativa sobre la mesa. Pero hoy Mariano Rajoy y su gobierno han traspasado todas las líneas rojas, han dado un paso más, enviando a miles de policías contra una población pacífica e indefensa. Mariano Rajoy es un cobarde que primero se ha escudado, se ha escondido detrás de jueces y fiscales y ahora lo hace detrás de miles de policías a quien él y su gobierno han dado la orden de actuar cobardemente y brutalmente contra la población que simplemente reivindica sus derechos y sus libertades. También quiero dar por eso un mensaje de esperanza, Si Mariano Rajoy hoy no dimite, que es lo que debería hacer, hay mayorías alternativas posibles. Bueno, yo decía, le he hecho un flaco favor a esta demanda catalana, Rajoy, con esta enviar fuerzas. ¿Se justifica de alguna manera, Álvaro? A ver, no olvidemos que el gobierno español ha tenido en los últimos tiempos una serie de acontecimientos que han puesto a prueba al Partido Popular. No olvidemos que no se ha podido elegir
un gobierno en un primer intento, después se ha vuelto a convocar elecciones donde Rajoy se ha visto fortalecido como Partido Popular. Sí. Los otros 3 partidos que forman parte de esta realidad política de hoy en día tampoco pueden juntos estar. Sí. Entonces, hay una debilidad relativa del gobierno del Partido Popular. A partir de este momento, el 1 de octubre, quizá se pueda desnudar más de esa debilidad, pero políticamente no podríamos decir que el gobierno de Pepe estaba viviendo una debilidad, ¿ya? Entonces, lo que decide Rajoy es esto. Como tú bien decías, hubo en su momento tiempo para negociar, sí, ¿verdad? Se cerraron las puertas a la negociación. No se puede hablar nada de independencia. Pero no olvidemos que la propuesta de negociación siempre por parte de Puigdemont fue la independencia, que también altera y va en contra de la propia Constitución española. Cuando Rajoy tenía enfrente una provocación a la legalidad, a la institucionalidad, a la decisión de un tribunal, ¿qué le queda? ¿Dejar pasar? ¿No es eso más debilidad? ¿Que el uso de la fuerza ha sido desproporcional? Seguramente que sí. Pero ¿qué le quedaba a Rajoy? ¿Hacerse la vista gorda, que se celebre el referéndum? ¿Qué le quedaba? Tenía que de alguna manera garantizar una decisión del máximo órgano constitucional de interpretación de la Constitución, como es el tribunal en España. Por lo tanto, si la otra decisión era, que voten, aunque no sea vinculante, a mí no me importa que salga el resultado positivo, pero la decisión es difícil. Yo creo que más... sí, entiendo, pero no es el método adecuado, ¿no es cierto? No es el método adecuado, evidentemente, y en Europa menos, sí, porque ya no se está acostumbrando a ese sistema de represión. Y es lo que decían los catalanes, civil. Nos hemos convertido en la vergüenza de Europa. Seguramente, pero yo planteo ese dilema, ¿no? Entiendo. Es decir... Pero y dime, y si yo te replanteo esto, no era el camino. Entiendo que tú estás haciendo defender la Constitución, entiendo que tú estás haciendo que prevalezca la norma, que esto no estaba como parte de lo que se tendría que haber aprobado a nivel nacional. Esto era una iniciativa solamente de Cataluña. ¿Qué otra medida podrías haber tomado para que no se lleve adelante? La negociación, obviamente empezar a negociar con Cataluña, obviamente en otros términos, porque al final, si seguimos la línea que Andrés nos planteaba a partir de Nolen, de que al final estas presiones son para adquirir más competencias, más autonomía, este parecería ser el objetivo de Puigdemont, aunque no podemos soslayar los actores políticos. Puigdemont realmente es un radical. Sí, claro. Es un radical. Yo no me animaría a decir en este momento que Puigdemont tiene la posibilidad en su pensamiento de negociar la independencia. Creería que es muy duro en ese tema. Sí, no, y además, ¿qué viene luego? Imagínate que se haga, toda Cataluña se haga independiente. De hecho, sí, perjudica, tiene una fuerte economía potenciando España, tiene una cercanía y una frontera muy grande con Francia, en fin, o sea, ¿qué sucedería si Cataluña logra esa independencia? ¿Cuánto se desestabiliza realmente España? En la política no solamente es importante los principios y los puntos que se discuten, sino también el contexto y el tiempo en que se hace. Una cosa hubiera sido Goni en el 2003, al principio llamando a una asamblea constituyente, y cuando ya la quiso era demasiado tarde, por más que la hubiera hecho ya no servía de nada. Entonces si uno toma las decisiones fuera de contexto y en el tiempo equivocado, solamente por presión, pierde toda legitimidad y no se llevan adelante. Lo mismo está pasando en Cataluña. En Cataluña hay una demanda y un proceso catalán de mayor demanda de competencias, de mayor demanda de autonomía, de mayor demanda de independencia del gobierno central ante la debilidad de la institucionalidad central y que en lugar de resolverse con negociación y con un proceso escalonado o te doy el federalismo a partir de tal o le vamos a hacer de aquí en 20 años o en 15 años vas a tener el federalismo, vamos a ir avanzando tal, y se abre la discusión y se genera un espacio de negociación, un camino para todas las demandas, eso hubiera tenido un estilo franquista también, llegada, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que tú tienes que generar caminos de salidas a las demandas. No puedes, si tú las reprimes y las niegas y usas la violencia, pierdes, aunque tengas la razón. Cuando estás discutiendo con un amigo y tú tienes la razón, el momento que le das un puñete, aunque tengas la razón, has perdido la razón, has perdido la capacidad de ganar esa batalla. Lo que ha hecho
Rajoy es exactamente eso, ha perdido la posibilidad de tener la legitimidad. Ya Rajoy como gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el tema catalán. Ha perdido la oportunidad como líder de España de liderar la discusión sobre el federalismo y la autonomía en España. Y el resto del país, imagínate cómo se siente el resto de España. Entonces, el error político, la dimensión del error político de Rajoy es tremendamente grande. Es incapaz de leer el contexto político y social en el que vive en el siglo XXI, porque está mirando esto con la nostalgia del siglo XX. Cuando tú tienes políticos del siglo XX pensando que el que gana es el que da un puñete más fuerte, el que reprime, como se ha hecho en el siglo XX, no se puede. Y eso es un ejemplo para todo el mundo, no solamente. Y es lo que te decía, ¿qué pasa si triunfa el separatismo? Existen intereses en todo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estarías de acuerdo con una independencia de Cataluña? Yo creo que es prácticamente inviable que sea una independencia de Cataluña en el sentido como lo plantean los radicales catalanes, porque el antecedente para el resto de Europa y para el resto del mundo sería muy fuerte. Entonces, no solamente el gobierno español, sino la Unión Europea y los diferentes países del mundo y las Naciones Unidas van a buscar salidas que sean alternativas. Yo creo que esto va a ir por un camino de una salida federalista. Sin embargo, si el gobierno español insiste en la represión, insiste en la violencia, insiste por el camino que el defender la Constitución es lo que lo legitima, la independencia es inevitable. O sea, yo creo que los que eran independentistas no tenían ninguna posibilidad. Con lo que ha pasado el día sábado, ha comenzado una nueva etapa. Si tú fueras catalán, ¿tú quisieras independizarte? Yo no. No, tú tampoco, ¿no, Álvaro? Tampoco. Bueno, interesante. La próxima media hora vamos a hablar del mismo tema. Sin embargo, ya pues esto se pone fuerte porque no solamente se pide que se respete la independencia de Cataluña, sino que también Íñigo Urkullu, representante de lo que sería el País Vasco, ha exigido que también se reconozca la independencia de ella. Entonces, estamos hablando de una balcanización de Europa, porque después, ¿qué sucedería? También IRA volvería a reaccionar, Irlanda se independizaría, Escocia, que ha estado constantemente peleando con la corona para hacerse independiente. ¿Qué va a pasar? No sé, también las islas ahí que son tan hermosas de España, ¿se pueden hacer independientes? Permítame hacer una pausa, luego regresamos, porque esto de la Unión Europea, sí, unión, había sido puro cuento, ya volvemos.